bien. Me acaba de avisar una gallega que esta reunión está siendo grabada. Esto no la tenía, es una nueva, pues. Está como del GPS. Nos pide como el consentimiento. A mí me pareció un cartelito que decía, al seguir adelante con esta reunión está dando su consentimiento a ser grabado. Antes no Mira qué aparecía. bien. Me Mm, parece nuevo, no había tenido noticias de este no, yo aporte de tampoco. Zoom. Actualiza, todas las semanas te viene una actualización, así que sí, es posible. Te pide que aceptes las actualizaciones. Bueno, chicos, arrancamos la clase de hoy, ¿les parece? Para hacer una mínima, nada más que mínima puesta en contexto, estamos en esta unidad 9, habíamos dado los conceptos de estabilidad, relativa, propia, impropia, habíamos hablado del artículo 14 bis, de la diferencia entre el empleo público y el empleo privado, vimos necesariamente algo de la estabilidad para los tutelados, y nos fuimos más allá de las clasificaciones de los autores que compartimos del material que está en PEDCO, distintas gráficas que pueden seguir a Ackerman, o pueden seguir a Grisolía, o pueden seguir a Vázquez Vialar, de cómo los agrupan. En la clase anterior hicimos foco, aún no siguiendo por ahí un orden muy estricto metodológico, pero hicimos foco en la explicación del famoso artículo 245, sobre todo por la dificultad que suele presentar el entender cómo es la mecánica para el cálculo de la indemnización. Entonces, en la clase de hoy, yo les aporté, espero que lo hayan recibido, 2 ejercicios para que tuvieran como para practicar si querían de cómo hacerlo, pero antes de ir a los ejercicios vamos a hacer una nueva explicación. Algunos de los alumnos me habían pedido que si podíamos repetir conceptualmente cómo era esto y cómo funcionaba el 245, así que me parece necesario, por la trascendencia que él tiene de este tema, dar una nueva explicación sobre la forma de cálculo del 245 y luego sí vamos a la ejercitación para evacuar las dudas. Antes de ver qué es lo que expresa el artículo, es muy importante saber cuándo se aplica o para qué está prevista esta forma de cálculo, ¿no? Porque si no, a esta etapa donde todavía estamos sin describir todos los supuestos, a lo mejor se genera alguna confusión. El artículo 245 lo que contempla es una metodología de cómo calcular la indemnización para cuando el despido es sin causa. Esto es, cuando un empleador resuelve extinguir una relación laboral sin que exista causa o motivo y así lo comunica, puede hacerlo. Hemos hablado ya y hemos clasificado las estabilidades en relativas, absolutas, propia, impropia. Puede hacerlo, pero en el derecho laboral argentino, en principio, tiene como consecuencias que abonar una indemnización que, para parte de la doctrina, se encuentra tarifada. ¿Qué es que esté tarifada? Es que está sujeta al momento de hacer el cálculo a determinadas pautas objetivas, y esas pautas objetivas son las que surgen del artículo 245. Explicamos en la clase anterior, y es importante que tengan muy presente, que en este momento, producto de la circunstancia absolutamente excepcional por la que se encuentra atravesando el mundo, esto es la pandemia del COVID-19, en la República Argentina, esta posibilidad de que el empleador extinga un vínculo laboral sin causa está suspendida. Es decir, en este momento vimos ya una clase específica de COVID y vamos a complementarlo con una clase más seguramente dentro de una semana. En este momento está prorrogado el DNU vigente desde marzo del 2020 que prohíbe los despidos sin causa. Más allá de lo que vamos a luego explicar en extenso, que se conoce como la indemnización agravada o la doble indemnización. O sea, están las dos cosas vigentes. La doble indemnización está vigente hasta el 31 del 12 del 2021 y la prohibición de los despidos sin causa o los despidos fundados en falta de disminución de trabajo, fuerza mayor, o las suspensiones fundadas en falta de disminución de trabajo, fuerza mayor, están todavía vigentes con DNU que se van prorrogando. Nada hace prever de que esto vaya a cesar en el corto plazo, sobre todo por el paquete de medidas de emergencia que ustedes obviamente conocen porque habitan la República Argentina, dispuestas en este momento donde, producto de la denominada segunda ola, estamos en un cuadro agravado. Entonces también hay una restricción de la economía muy significativa,
prohibición de circulación, horarios limitados, entonces todo hace prever que la suspensión del despido sin causa va a seguir vigente al menos por unos meses. Esta aclaración es a la luz de que si la pregunta se la formula cualquier ciudadano en este momento a ustedes, le dice, che, ya que estás estudiando Derecho, ya que estás haciendo Derecho Laboral, ¿me pueden despedir hoy sin causa? En principio la respuesta es no, pero necesita más explicaciones. ¿Por qué? Porque cuando veamos el tema de la vigencia de las disposiciones de emergencia de COVID, van a ver que hace unos meses esta prohibición solo alcanza a los trabajadores que hayan sido contratados con anterioridad a diciembre del 2019. Este es un dato objetivo muy importante. Si el trabajador fue contratado con posterioridad al 14 de diciembre del 2019, puede ser despedido sin causa. No solo que puede ser despedido sin causa, sino que no va a estar alcanzado por la doble indemnización. Esto es muy finito, es muy específico, solo lo estoy enunciando para que no vayan a cometer el error de ser tan genéricos en decir nadie puede ser despedido sin causa hoy en la República Argentina. No es así, no es nadie. Hay determinados trabajadores que por la fecha de contratación sí pueden ser despedidos sin causa. Más allá de esta explicación inicial, que es solo introductoria y que no implica desarrollar el concepto, dijimos que el régimen de la legislación laboral argentina, como es de una estabilidad relativa, permite el despido sin causa, con una consecuencia que es que el empleador que toma la decisión tiene que pagar una indemnización. Esa famosa indemnización, ese cálculo para esa indemnización, está en el artículo 245 de la ley. Yo voy a volver a explicarlo, por supuesto que lo voy a hacer ahora a un ritmo más acelerado que en la clase pasada, porque como tenemos la ventaja de que las clases quedan grabadas, si alguien quisiera verlo a un ritmo más lento, puede ir a la grabación de la clase pasada. Y luego vamos a así poner a disposición para sacar dudas y hacer ejercitación. ¿Qué requiere el artículo 245? Primero que nada, tener en claro que necesito saber la antigüedad del trabajador. ¿Por qué? Porque la norma comienza diciendo que por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses, el trabajador tendrá derecho a. Ahora vamos a ver a qué, pero lo primero que expresa es una cuestión vinculada con la antigüedad. Entonces, yo necesito saber, primero que nada, cuál es la antigüedad que tiene ese trabajador. ¿Y qué quiere decir esto? Por cada año trabajado, fracción mayor de 3 meses. Que la ley está tomando el año, aniversario completo, pero también está tomando una fracción cuando ese año no existe. Y esa fracción necesariamente debe superar los 3 meses, si no, no se computa. Entonces, si alguien recién comenzó a trabajar, supongamos en enero del 2021, y es despedido en marzo del 2021, no llega a los 3 meses, no tiene derecho a indemnización por antigüedad. Esto lo habíamos visto cuando vimos periodo de prueba. Recuerden que en el periodo de prueba, esos 3 primeros meses, habíamos dicho que no hay indemnización por antigüedad, ni ahora ni antes, porque siempre el 245 requiere. Entonces, si no llego a los 3 meses, no genero derecho a indemnización por antigüedad. Ahora, si supero los 3 meses, supongamos que trabajé 3 meses y un día, tengo derecho ¿a qué? A un módulo. ¿Qué es ese módulo? Un mes de sueldo, que vamos a ver qué características tiene. Entonces, si superé los 3 meses, ya tengo derecho a un mes de sueldo. Pero después esa ecuación voy a tener que irla tomando cada vez que vuelva a superar los próximos 3 meses. Por ejemplo, si el trabajador tiene 1 año y 4 meses, es decir, ya tiene 1 año, con lo cual tiene un mes de sueldo, 4 meses, con lo cual supera los 3, que es la mínima, tiene derecho a cobrar 2 meses de sueldo. Cada vez que vaya superando hacia adelante 3 meses, va a tener un mes de sueldo más de derecho. Eso es el cómputo de la antigüedad. Por cada año trabajado, concepto que hay que tener en claro, o fracción mayor de 3 meses. Hicimos el otro día varios ejercicios sobre esto, hacemos uno solo de repaso.
Si alguien tiene, y lo pregunto para que se anime me conteste, si alguien tiene 2 años, 2 meses y 28 días de antigüedad, ¿cuántos meses de sueldo le corresponden de indemnización? 2 años, 2 meses y 28 días. 2. 2 meses. Aida 2, Abigail 2, Belén no me contestó, Diego hizo 2, no sé si es peronista o está haciéndome, puede serlo también, y Belén también. Belén, ¿quedó claro eso? Porque hoy me pediste un poquito de asistencia en esto. Ahí, no sé si era por ahí. Sí, hay dos profe. Belén Retamal y Belén Cifuentes, sí. Está entonces. Antigüedad creeríamos que no hay problema. Si hubiera problema, lo evacuamos. La complejidad del artículo se presenta un poco más adelante. ¿Con qué? Con que dice que va a tener derecho a qué? A un mes de sueldo, pero no a cualquiera, de la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada en los últimos 12 meses o en el periodo menor, si fuera que no tiene esa antigüedad. Entonces, ¿qué voy a tomar a los fines del cálculo? O sea, dijimos 2 recién. Voy a multiplicar ¿qué cosa por 2? Y la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada en los últimos 12 meses. Hicimos una explicación la clase pasada de que cuando la remuneración es fija, esto no es un problema, pero cuando la remuneración es variable o ha estado sujeto, por ejemplo, a la realización de horas extra o a la realización de comisiones, etcétera, ahí hay una dificultad. No vamos a profundizar en eso porque eso es un tema de criterios de jurisprudencia. Yo le dije que hay algún plenario que sostiene que si es variable se toma la más alta como la mejor, pero como esto va cambiando y la preocupación mía es que entiendan el concepto de fondo y después el resto lo van a hacer, cuando ejerzan la profesión van a ver cuál es el criterio del tribunal donde litigan, no le vamos a poner el foco en cómo determino cuál es la mejor mensual, normal y habitual. Tengamos el concepto, pero las distintas formas de determinarlo no me preocupan. Ahora, ahí agregamos un problema con esa mejor remuneración mensual, normal y habitual. ¿Cuál es? Que el artículo 245 le pone un tope a ese monto. Esa base de cálculo mía, mi mejor remuneración mensual, normal y habitual, no puede superar en 3 veces el promedio de la remuneración del convenio colectivo de trabajo en el cual yo pertenezco. Entonces, ese tope, que está expresado así, como un tope, es un tope a la base de cálculo. Si mi remuneración mensual, por ejemplo, es de 200.000 pesos, la mensual, normal y habitual es 200.000 pesos, y el tope mensual del convenio colectivo es de 50, yo lo que tengo que hacer es 50 multiplicarlo por 3, porque es 3 veces el promedio mensual del convenio colectivo, y eso me va a dar el tope a la base de cálculo. 50 por 3 es 150. Si yo cobro 200 de remuneración mensual y el tope es de 150, en principio, aplicando el 245, no puedo tomar los 200, sino que tengo que tomar para la base de cálculo 150. Volvamos al ejemplo que dimos recién. Este trabajador que tenía 2 años, 2 meses y 28 días. Ustedes me dijeron le corresponde multiplicar por 2 módulos, 2 meses. Pero si este trabajador cobra 200.000 pesos y el tope mensual es de 50, no voy a poder multiplicar 2 por 200. Voy a tener que multiplicar 2 por 150. ¿Por qué? Porque voy a tomar el tope a la base de cálculo. Si lo hago muy lineal, diríamos que este trabajador que tiene 2 años de antigüedad computables va a cobrar 300.000 pesos de indemnización. ¿Y por qué 300 y no por qué 400 si él cobraba 200.000 de remuneración? Porque su remuneración mensual está alcanzada o fue alcanzada por el tope. Y el tope, insisto, es 3 veces la remuneración promedio del convenio colectivo. ¿De dónde surge esa remuneración promedio? La publica el propio Ministerio de Trabajo de la Nación cuando homologa las escalas salariales. Entonces, ¿Profe? ahí tengo un primer obstáculo interpretativo que es cómo juega la base de cálculo. Mi remuneración mensual normal y habitual está sujeta a este tope. Sí, Georgina, perdón. No, tenía una pregunta. Entonces, en el caso de que el tope sea menor al piso, ¿el módulo lo multiplico por ese piso? No, porque ahí ya, no sé si te estás refiriendo al piso del último párrafo del 245,
¿O a qué le estás denominando piso? Claro, que decía que no podía ser menor, o sea, a la remuneración que él tuvo. Por ejemplo, si la mejor remuneración era de 250 y el tope nos daba 120, por lo menos tenía que cobrar los 250. Bien. Georgina, desde la clase pasada, viene con una dificultad mezclando esto. Me doy cuenta que no lo termina de visualizar. ¿Por qué? Porque es normal que mezclemos el tope de la base del cálculo con el piso indemnizatorio. Voy a hacer un nuevo intento para explicarlo. No es Georgina que no te quiera contestar, voy a explicarlo macro y te contesto a vos puntualmente. Cuando recién dije que había un tope, entiendan que lo que la ley pretende es que la remuneración normal, mensual y habitual no pueda ser cualquiera, tenga un límite. Más allá de que si esto por técnica legislativa está bien o mal, si esto es inconstitucional a la luz de Bisotti, no entremos a discutir eso. Sepamos que la ley le puso un límite. ¿Cuál es el límite que el legislador le quiso poner? 3 veces el promedio del convenio colectivo. Es decir, lo acható. Aquellos que tienen una remuneración muy alta no la van a poder tomar en principio como base de cálculo porque está limitada, está achatada a ese tope. 3 veces el promedio del convenio colectivo. Pero el propio legislador, al final de la norma, le puso un mínimo, pero no a la base de cálculo mensual, sino que le puso un mínimo a la indemnización, al monto de la indemnización. Y dice que mi indemnización nunca va a poder ser inferior a ¿qué? A un mes de mi sueldo. Pero de mi sueldo no alcanzado por un tope, sino de mi mejor remuneración mensual normal y habitual. Pongamos un absurdo, o no tanto. El trabajador cobra 1.000.000 de pesos por mes. Y el tope es de 50.000 mensual, con lo cual el tope es de 150.000 los 3 meses. Solo tiene un año de antigüedad. ¿Cuánto cobra? ¿150.000 o 1.000.000? 1.000.000. ¿Por qué? Porque el mínimo de la indemnización que le está garantizando la ley es un mes de su sueldo, de su mejor remuneración mensual normal y habitual, no sujeta a ningún tope. Georgina, vuelve a hacerme la pregunta, por favor, porque quise hacer el macro y me olvidé tu pregunta concreta. Claro, no, profe. Mi duda es, yo había entendido eso, que tenemos el tope, que es, tenemos que multiplicar el promedio por 3. Sí. Y después entendí como que el piso era la mejor remuneración. El mínimo. Entonces, pero pará, Georgina. El tope es a la base de cálculo. O sea, tu base de cálculo tiene un tope. Y lo que tiene un mínimo no es tu base de cálculo, es tu indemnización total. Una vez que vos haces la cuenta y liquidás el monto que le va a corresponder, eso está sujeto a un mínimo. Nunca podrá ser inferior a un mes de tu sueldo. No te convence del todo. No, creo que ahí me quedó claro. Me quedé con un ejemplo de la clase anterior que vimos y que nos había pasado eso, que yo puse que teníamos como tope 120.000 pesos. Sí. Y por 2 meses nos daba 240, pero su mejor remuneración era 250.000. Exacto. Entonces el mínimo de la indemnización es un mes de sueldo, 250.000 pesos. Exactamente así era el ejemplo de la clase pasada. Bien. Entonces, termino el concepto. La base de cálculo está sujeta a un tope. No puede ser superior a 3 veces el promedio del convenio colectivo. Esa base de cálculo, la Corte, en la causa Bisotti con B corte con Z, la declaró inconstitucional cuando tenga un efecto confiscatorio, es decir, afecte más de un 33%, tomando el viejo criterio de confiscatoriedad que tenía de antes. Esa es una interpretación y una aplicación de la doctrina legal de la Corte, pero el artículo no ha sido derogado. Ya saben ustedes a esta altura de la carrera que en nuestro país una declaración de inconstitucionalidad no implica derogación de la norma, con lo cual debemos saber qué dice la norma y si nosotros quisiéramos saber el criterio de la Corte, lo vamos a preguntar puntualmente. Entonces, en un parcial y aún en un final, no me digan si es confiscatorio o no, díganme qué dice el 245. Después, si yo quiero saber si ustedes leyeron Bisotti, aparte, vamos a hacer una pregunta concreta diciendo, bueno, este artículo, la Corte, ¿lo ha declarado válido o no? Y ahí me explican la inconstitucionalidad. Porque a veces se mezclan, aplican, quieren hacer el cálculo del 33% y terminan resolviendo mal el ejercicio por forzar la aplicación de Bisotti cuando nosotros no la estamos pidiendo. Y termino.
El mínimo, como recién le decía Georgina, está previsto en el último párrafo. Esto es una modificación que tuvo cuando tuvo la redacción integral esta modificación, porque el mínimo anterior, y esto no es un tema anecdótico, el mínimo anterior eran de 2 meses de sueldo. En la actualidad, el mínimo es de 1 mes de sueldo de la mejor remuneración mensual normal y habitual. Hay trabajadores que tienen un mínimo diferente, y esos trabajadores son los trabajadores rurales. El régimen, como vamos a ver en breve, el Estatuto de los Trabajadores Rurales, previsto en la Ley 26727, siguen teniendo un mínimo indemnizatorio de 2 meses de sueldo. ¿Sí? La ley contrato, el 245, da 1 mes de sueldo. El Estatuto de los Trabajadores Rurales, cosa que puede hacer, le da un piso indemnizatorio diferente. Y ese piso indemnizatorio mínimo es de 2 meses previsto en la ley 26727. Bien, pausa aquí, escucho preguntas. Porque algunos iba a preguntar y lo interrumpí. Yo, profe. Sí. En el caso de que el tiempo, digamos, sea de 7 meses, supongamos, no alcanza a ser un año, pero son 2 de 3 meses, digamos. No haga fraccionamiento de 3, está bien la pregunta. Está bien, está bien. No. Es por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses. O sea, ¿tomo el año completo o solo tomo la fracción mayor de 3 meses? No atomizo el año en 4, de 3, 3, 3. ¿Me entendés? Si vos tenés 7 meses, lo único que pasó ahí es superaste la fracción de 3 meses. Tenés 1 mes de sueldo. Tenés 9, claro, se computa lo único como que un pasó año. es superaste la fracción de 3 meses. Tenés 1. Bien. Tenés 12, superaste. Tenés 14, hasta que no hagas 1 año, 3 meses y 1 día, no vas a saltar al segundo. Ahora, es lo mismo que tengas 1 año, 3 meses y 1 día, que 1 año, 6 meses y 2 días, que 1 año, 9 meses y 3 días, porque ya salté la fracción de 3 meses y pasé al año completo. ¿Quedó claro? Sí, entonces si tengo 1 año y 9 meses, sí. Los módulos van a ser 2. 2. Que sería lo mismo que si tengo 1 año, 3 meses y 1 día. Tal cual, bien. Que sí, sería lo mismo que si tengo 2 años, 2 meses y 28 días. No, ahí serían 2 nomás. ¿Y en el otro? En el de 2 años, 2 meses y 28 días, serían 2. ¿Y en el de 1 año, 3 meses y 1 día? 1 año, 3 meses y 1 día, 2. Es que era el ejemplo que me diste vos. Es lo mismo tener 1 año, 3 meses y 1 día, que 2 años, 2 meses y 28 días, que 1 año, 9 meses y 15 días, porque una vez que salté los 3, hasta que no haga el año completo, no voy a volver a saltar otra vez los 3. ¿Sí? ¿Se entendió? Gracias, profe. Sí, se entendió. Bien. Preguntas. Ya que está absolutamente comprendido por todos, o que el silencio pareciera, vamos con los que pusimos para practicar. Fecha de ingreso, 18 de marzo del 18, despedido sin causa, 17 de junio del 2020. Mejor remuneración mensual normal y habitual, 80.000, y la remuneración promedio mensual es de 45.000. ¿Sí? Esto es lo que puse en Petco y les mandé como para hacer el ejercicio. A ver, tenemos 2 formas de corregir esto. Una es ver qué número final dio y otra es ir haciéndolo gradualmente. Como este es el primer ejercicio, vamos a hacerlo gradualmente. En el segundo solo vamos a ir al monte. Empecemos entre todos. ¿Qué antigüedad tomaron? Si entró el 18 de marzo del 18 al 17 de junio del 2020, ¿qué antigüedad tiene? 2 meses. ¿Todos están de acuerdo? ¿Diego? Sí, 2 módulos. ¿Alguien le dio más? A ver, tengo pocas caras, pero de las caras que tengo, no sé si es que no lo hicieron, no lo entendieron, o están de acuerdo con los 2 meses. O sea, estoy con muchas dudas interpretativas de caras hoy. A mí también me dio 2. Georgina le dio 2. Bien. ¿Por qué te dio 2, Georgina? Exactamente qué antigüedad te dio. ¿Cuánto te dio? 2 y 3
3 no. Y 2 meses con 17 días más o menos. No saqué los días, profe. Pero no Está bien. llega a ser 3 por la diferencia del día, que O inicia sea, el 18 te dio y 2 años, tiene- 2 meses y unos días. No superó los 3 meses. ¿Sí? ¿A todos les dio eso? ¿Ok? Entonces, como son 2 años y fracción, pero esa fracción no es superior a los 3 meses, nos quedamos con 2 módulos. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Diego, justo, no sé si congeló la imagen o no te seguía bien. No, estaba sacando cuenta, me parece que llegamos a los 3 módulos. A ver, Me están fallando los números. Es del 18 de marzo al 17 de junio. marzo, abril, Abril, mayo, mayo, junio. no llego, porque sería el 18 de marzo al 18 de abril. Al 18 de Abril. mayo tendría que llegar al 18 de junio más un día más, y fue despedido el 17 de junio. Claro. O sea que tiene 2 meses y 29 días, Está bien. si no me equivoco. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Sí, había hecho bien ¿Sí? la cuenta y ahora me vino la duda. Entonces, hemos tomado todos 2 meses, 2 módulos, como dijo recién Diego. Ahora, la remuneración del trabajador es 80.000 pesos y el promedio mensual del convenio colectivo es 45. Mensual, si yo a 45 lo multiplico por 3, ¿cuánto me da? 135 más o 90.000. menos. 135. 135. 135. ¿Qué hice? Entonces, ¿qué tomo? ¿Los 80 o los 135? ¿Para qué? ¿Para 80. multiplicarlo por módulos? Claro. Los 80. 80. Los 80. ¿Por qué tomo los 80? Porque no superó el tope. Entonces, si está por debajo del tope, tomo su mejor remuneración. Los 80 multiplicado por 2, en principio nos da 160. La indemnización de este trabajador sería 160. Si quiero, la comparo con su remuneración para ver si superó el mínimo. Como la remuneración es 80, claramente la superó porque es el doble. Entonces, su indemnización por despido sin causa es de 160.000 pesos. ¿Todos de acuerdo con eso? Ok. Profe, El segundo punto de este ejercicio decía indicar qué rubros integrarán la liquidación final y calcularlos. ¿Alguno se animó a hacerlo y me puede decir qué integra la liquidación final? ¿Qué va a cobrar aparte de la indemnización por despido este trabajador? La integración del mes de despido y la indemnización de sustitutiva de preaviso. Bien, ¿te animás a calcularlo, Diego? ¿Qué sería? Y pasa que falta la información. A ver. ¿Qué información te falta? La indemnización sustitutiva de preaviso sería un mes. O sea, Por 80.000 la pesos. antigüedad. 80.000 80.000. pesos. ¿Y la integración del mes de despido? Ingreso despido. Y sería lo que resta hasta el mes de julio. 13 días. 13 días. 13 días, Ok. claro. ¿Y qué más? Perdón, pauso ahí. ¿Entendieron el cálculo de Diego? ¿Alguien lo pudo seguir o no? ¿Está de acuerdo? ¿No sabe de qué está hablando? Profe, ¿cuánto fue que dijo que iba a cobrar en un principio? Me perdí en la primera cuenta que había que multiplicar el 80 por, no sé, me perdí ahí. En la indemnización por antigüedad, la pregunta Agustina. era del... Sí, sí, En la sí. indemnización por antigüedad, en el 245, dijimos que tiene Sí. 2 años, 2 meses, no pasó la fracción de 3 meses, con lo cual tiene 2 módulos. ¿Sobre qué base de cálculo? La remuneración de él es 80, el promedio del convenio colectivo, que son los 3 meses, es 135, entonces tomamos 80, que es su remuneración mensual. Los 80 multiplicado por 2 da los 160. 160 es la indemnización por antigüedad que tendría este trabajador. Pero no va a cobrar solo eso. Hay otros ítems que integran su liquidación final.
Entonces Diego nos aportó parte de esos ítems. Dice, che, preaviso. A este tipo no lo preavisaron. Bueno, ¿qué le corresponde de preaviso? Le dice, faltan datos. ¿Qué datos? Mira de nuevo y dice, ah, no, pará. Vos me dijiste que entró en esta fecha y salió en esta fecha, tiene 2 años de antigüedad. Si tiene 2 años de antigüedad, ¿cuánto le corresponde de preaviso? 1 mes de sueldo. Porque recuerden que cuando vimos los plazos del 231 del preaviso, dijimos que el preaviso es en periodo de prueba 15 días, hasta 5 de años 1 mes, más de 5 años 2 meses. Como tiene menos de 5 años, Diego dice 1 mes de sueldo. ¿De qué sueldo? De la remuneración que el trabajador tenía, 80.000 pesos. Y ahí se acuerda Diego del 233, dice, pero como lo despidieron el día 17, le queda cobrar lo que se llama integración del mes de despido. ¿Y qué es la integración del mes de despido? Lo que resta desde el día que le notificaron el despido hasta fin de mes. ¿Y eso qué es? 13 días. ¿Cómo sacaría la cuenta? Y dividiría los 80.000 en 30 para saber el valor del día, eso lo multiplico por 13 y eso me va a dar la integración del mes. Pero ¿qué más tiene derecho a cobrar? Hay otras cosas que tiene derecho a cobrar que ustedes saben y que me lo pueden decir. ¿Los días trabajados? Bien, Abigail dice, che, pero este tipo trabajó hasta el 13, hasta el 17, perdón. Esos días tiene derecho a cobrarlos. Perfecto, entonces va a cobrar los 17 días. Vamos a llegar a la conclusión que el mes en que lo han despedido lo va a cobrar completo, porque cobra 17 días como trabajador y 13 días como integración del mes de despido, más 1 mes de preaviso. ¿Qué más va a cobrar? ¿Y las vacaciones? Va a cobrar las vacaciones proporcionales. Va a cobrar, que ya vimos en el Instituto de Vacaciones, que las vacaciones no se sustituyen en dinero, salvo aquellas que no se han gozado. En este caso se provocó la extinción, y bueno, voy a aplicar en principio la regla de 1 cada 20, o sea, cada 20 días trabajados va a tener derecho a 1 día de vacaciones. Tendremos que ver esa altura de mes, como es mensualizado, dividido cuántos días ha trabajado, y ahí me voy a dividir por 20 a ver cuánto le pago de vacaciones proporcionales. ¿Y qué más? ¿El aguinaldo? Muy bien, hoy vino afiladísima. Abigail vino, pero se despertó. Así como está Sol de dormida, que no acaba ni de saludar, está así muy seria, Abigail vino, ¡pum! Buenas tardes. El sueldo anual Le complementario. comento, estoy Sí. en Picún y no tengo internet, así que me tuve que venir a la casa de una amiga vecina, así que no puedo, estoy media... Pero no estoy entendiendo nada, así que yo estoy tratando de escuchar. Bien, porque no vio la clase anterior. Si está en Picún, lo único que seguro tiene es viento, así que aprovéchelo, porque Picún disfruta mucho del viento. Así terrible, hay alerta meteorológica, por eso no tengo internet en mi casa. Así que, bueno, Abigail dice, che, acuérdense que también dijimos que el sueldo anual complementario o el aguinaldo se va devengando día a día. Y entonces también tiene derecho a cobrarlo proporcionalmente. Entonces, pago el sueldo anual complementario proporcional. Pasamos en limpio. La liquidación final, y aquí aporto sí un concepto, liquidación final que todo trabajador va a cobrar sin importar la causa por la que se extinga. Ya sea que yo renuncie, que me despiden, que sea con causa, que sea sin causa, que sea por incapacidad, siempre voy a tener derecho a cobrar la liquidación final. ¿Por qué? Porque en principio la liquidación final es aquello que he devengado. Podrá tener preaviso o no, eso vamos a ver según la circunstancia, pero los días trabajados los voy a cobrar siempre. Las vacaciones proporcionales las voy a cobrar siempre y el aguinaldo proporcional lo voy a cobrar siempre. ¿Cuándo puede que no lo cobre? Y cuando justo coincidió con que me lo acaban de pagar. Por ejemplo, se extinguió el 30 de junio y me acaban de liquidar el aguinaldo y no tengo proporcional porque el 30 de junio lo cobré completo. Ese sería el único supuesto. Pero si no, la liquidación final la cobro. Vamos a pasar al segundo ejemplo para ver si hemos podido consolidar o no. Sí, escucho. Disculpe, tengo una duda. Cuando nosotros, por ejemplo, sacamos el día, lo que vale el día del trabajador, Sí. Y nos queda, por ejemplo, los números, se me fue el nombre, pero que son muchos números iguales. ¿Cómo se llama? Fracción o periódico. Periódico. ¿Lo truncamos ahí o o tenemos que redondear? No, lo multiplicás y redondeás con el número siguiente, no hay problema. Si te da 66, vas a terminar en 67 con la cuenta. Si te da 66 periódico, lo vas a poner como 67.
Un trabajador con fecha de ingreso 15 de febrero del 2020 es despedido sin causa el 14 de abril del 2021. Su remuneración mensual normal y habitual es de 150.000 y la remuneración mensual promedio del convenio colectivo es de 40. Aquí les pido que hagan el ejercicio, aquellos que ya lo hicieron esperen un segundo, y me den el número de cuánto les da lo que es la indemnización por despido sin causa y a su vez el número de los ítems de la liquidación final. Veo que nadie se ha puesto a la obra, con lo cual o todo lo hicieron o estoy en esos días que no me van a dar pelota, más allá del viento que tiene Sol allá en Picún, pero me miran con cara como diciendo, qué interesante tu ejercicio. Profe. Les sugiero que esto lo hagan ahora, porque después no es el problema el parcial o el final, porque a lo mejor hasta se reciben. Cuando se reciban, le va a sacar canas verdes cuando ustedes tengan que hacer los cálculos y no sepan cómo hacerlo. Van a tener que caer en manos o de un contador o de un liquidador de sueldo y es una vergüenza. Sí, Georgina. No, que yo recién, o sea, entendí sobre qué se multiplicaba, porque yo no había entendido lo del tope bien cómo funcionaba. O sea, recién cuando dijo que al no superarse el tope sobre su sueldo mensual, se multiplica ese. Yo en la parte del 2 lo hice, o sea, sacar la antigüedad y qué cobraría, pero lo de los ítems no lo había entendido. O sea, recién que explicó que era la liquidación final, ahí lo entendí. Pero sí, a mí me pasó lo mismo. Bueno, háganlo, Había hecho lo otro. háganlo ya. Tienen 30 segundos. Ustedes son muy rápidas, las veo que las matemáticas no de ustedes. Háganlo. Pero con números, díganme cuánto le daría. ¿Alguien hizo el número total y dice, este tipo va a cobrar, pum? Diego, te tengo fe. A ver, haz el número total. Yo no los quiero presionar, pero el tipo está acá afuera. Yo vivo en una chacra, está acá, está esperándolos y dice, che, estos muchachos me van a sacar el número justo. A ver, ¿cuánto es? ¿Estamos en el punto B ya o seguimos en el primero? En el A. Abigail, restaste menos 10. Estamos en el punto, en el ejercicio B, en la respuesta 1 y 2. Sol, si no estuviste en la clase pasada, te recomiendo que veas el video de la clase pasada, que es donde explicamos todo el 245, porque empalmarte por ahí, en el ejercicio se te va a resultar No, muy profe, complicado. o sea, sí, entiendo que me queda ver el video para poner, porque estuve viendo los anteriores de Constantino, que también desperté toda la semana en realidad, así que me quedó pendiente el de usted, pero bueno, ahora después de la clase lo voy a ver y a ver si agarro, porque no estoy pasando. Sé que tenés preferencia ahora, por Cosentino y no por mí, por eso no, viste los videos de para nada, Cosentino. profe, para nada. Usted sabe que usted es mi preferido. Sí, No, sí, no, sí. pero Che, ¿cuánto termina la les clase y lo dio? veo. A ver, Zaira, ¿hiciste el cálculo? Profe, tengo una Agustina. duda. Sí, Ingresó el 15 de febrero del 2020 sí, y su contrato se extinguió el 14 de abril del 2021. sí. Ah, o sea que le corresponde un módulo. No sé, O esa sea, es mi duda. para mí Ustedes son los que saben. Pero ¿qué está preguntando, profe? Corresponde un... Dale, Agustina. No, Agustina está razonando para hacer. Yo lo que estoy preguntando es el monto. El tipo me dice, ¿cuánto cobro, doctor? Estoy acá, usted que sabe, deme el número. ¿Cuánto me corresponde cobrar? Y Agustina está razonando para ver antigüedad, por qué lo va a multiplicar, entiendo que está por ahí. Sí, Agustina, te escucho. Claro, porque yo terminé de ver su clase anterior, la terminé, voy por el minuto 58, o sea que me queda un poquito todavía. Se perdió Estaba el como final, intentando donde familiarizarme. donde se pelean los que iban a ser la pareja y se hunde el Titanic. Bueno, no. A ver, antigüedad, vamos todos. ¿Cuánto le corresponde? ¿Un mes de sueldo o 2 meses de sueldo? Uno. Un mes. Todos uno. Todos entendimos que es uno. ¿Por qué? Febrero 2020 a febrero 2021 tengo un año. Febrero
marzo, abril, y ahí ya se extinguió. No superó los 3 meses, entonces un mes de sueldo. No. Eso pareciera ser que no dio mayor dolor de cabeza. Pero ahora sí viene el otro problema. Base de cálculo. La mejor remuneración del trabajador es 150.000, pero el promedio mensual es de 40. Si lo multiplico por 3, es 120. ¿Qué tomo? ¿Los 120 o los 150? 150.000. Los 150. 150. ¿Por qué? Nunca puede ser menor a una remuneración. Pero ¿Los el que último dijeron los párrafo del 150 lo 245. dijeron por eso o porque se equivocaron? Yo lo dije por eso. Por el último párrafo. Ahí funciona lo del piso. Ahí está, Georgina. Entonces, ¿qué hubiese sido lo correcto un alumno aplicado como ustedes me hubiese dicho? Y corresponde que aplique el tope, doctor. Entonces tomo 120. Pero, ¿cómo? Este trabajador tiene un solo módulo y 120 de indemnización es menos que el piso de la indemnización, que es 150, va a cobrar 150 porque nunca puede cobrar menos de un mes de sueldo. Entonces hubiesen aplicado el tope a la base de cálculo, pero hubiesen aplicado el piso al monto de la indemnización. Sí, Zaire. Todo eso que armó recién, todo así lindo, bello, precioso que quedó, yo entendí que era lo que había que hacer en el punto 2. Entonces yo como que relaté todo lo que hice, o sea, cualquier cosa. Bien. Recién No. ahora entendí. El punto que nada 2 que ver. es la liquidación final. Porque el punto 1 es el de la indemnización por despido, que es lo que acabamos de hacer. Y ahora la pregunta era la misma que Diego fue desagregando en el ejercicio anterior, pero ahora aplicada para este ejercicio. Entonces, este trabajador con esa antigüedad, ¿cuánto le corresponde indemnización sustitutiva de preaviso? Un mes de Lo sueldo. mismo, Un sueldo, ¿Qué 150. sueldo? Su sueldo, 150.000 pesos. ¿Qué pasa con la integración del mes de despido? Como lo despidieron el 14 de abril, del 15 en adelante tiene integración del mes de despido. Los primeros 14 los tiene trabajado, entonces cobra 150.000 pesos más. ¿Qué pasa con sus vacaciones? Y como es despedido el 14 de abril, tendré 30 días de enero, febrero, marzo, 90 más 14, 104 días, dividido 20, eso me da la cantidad de días de vacaciones. ¿Cuál es el valor diario de vacaciones? ¿Cómo tomo el jornal de vacaciones o el salario diario de vacaciones? 150, lo divido en 25, porque recuerden que el divisor de vacaciones es 25, y ese me da el valor del día de vacaciones. Lo multiplico por la cantidad de días de vacaciones proporcionales que correspondía, y eso es la indemnización sustitutiva de vacaciones no gozadas. Y a su vez, hago lo mismo con el SAC. El sueldo anual complementario de este trabajador, como cobra 150.000 pesos y suponemos que es la remuneración más alta, es de 75.000 pesos. Pero los 75.000 pesos corresponden al semestre, es decir, a 180 días. Puedo sacar el diario y ver cuántos días trabajó para sacar el SAC, o saco la proporcionalidad con regla de 3. ¿Se entendió? Espero que sí. Georgina acaba de reírse diciendo no se entendió un carajo. Esto es... En el último ítem, profe, de aguinaldo, o sea, se me explotó la cabeza. Pero Bien. hasta vacaciones lo puede sacar, creo. Lo que pasa es que hay conceptos anteriores que ya hemos visto que deberían tener un poco más consolidados, porque cuando yo digo el divisor vacaciones 25, a ustedes no los tienen ni que sorprender, porque eso ya estudiamos, que cuando liquido vacaciones se toma el valor mensual dividido 25, y que los días de vacaciones se cobran más altos que un día normal. Entonces eso ya está. Y con el sueldo anual complementario, ustedes saben que es semestral, se paga al 30 de junio y el otro se paga a fines de diciembre, pero es por el segundo semestre completo. Entonces, ¿cómo hago cuando tengo que sacar una proporcionalidad? Esto ya es matemática básica simple, o aplico regla de 3 simple, o saco el valor por día. ¿Cómo saco el valor por día del aguinaldo? Si yo sé que el aguinaldo en un mensualizado de 150.000 pesos es 75.000, porque es la mitad. Los 75.000, ¿cuándo lo va a cobrar? Cuando cobre el semestre completo. El semestre completo, ¿cuántos días son? 30 por los 6, 180. Si yo divido los 75.000 en 180, eso me da el valor día del aguinaldo proporcional. Lo multiplico por la cantidad de días que trabajó, que en este dijimos que eran 104, me parece,
multiplico ese valor por 104 y listo, me da el aguinaldo proporcional. Pero es un tema matemático que ahora traten, o sea, no pretendan estudiar eso, porque eso ustedes ya lo estudiaron en la primaria. Apliquen sentido común cuando lo tengan que resolver. Aplíquenle una proporcionalidad. Eso es el sueldo anual complementario proporcional. Bien, doy por cerrado el 245 con la explicación de la clase anterior, la explicación y la ejercitación de hoy, porque necesito seguir avanzando con otros supuestos o causales. Si alguno tiene alguna duda puntual sobre esto, bienvenida, y si no, seguimos avanzando. ¿No hay dudas? ¿Son todas certezas? Me alegro muchísimo. Bien. Dije en la clase pasada, vimos que hay distintas formas de agrupar o clasificar los supuestos de extinción de la relación laboral. Yo les mostré algunos de los ejemplos de cómo lo hace Ackerman, de cómo lo hace Grissolía y de cómo lo hace Vázquez-Vialar. Ustedes pueden seguir cualquiera en la medida que eso les facilite la forma de estudiar. Las pautas objetivas con las cuales se agrupan son, por ejemplo, tomar proveniente de quién es la decisión, si es una voluntad concurrente de las partes, si es unilateral de alguna de las partes, o si es por causales que son ajenas a las partes. Es una forma de agrupar. Otra forma es, por ejemplo, con las consecuencias. Si hay consecuencias indemnizatorias simples, o indemnizatoria del 245, o disminuida como el 247, o agravada como puede ser el caso de la maternidad o el matrimonio, o si directamente no hay indemnización. Pero, en definitiva, estas no son más que formas de agrupar las causales. A mí lo que me importa es que conozcan todas las causales. Después ustedes usan el método de la doctrina que más les simpatice para unirlas o para agruparlas. Entonces, en vez de tomar el método de agrupamiento, lo que vamos a hacer es ver cómo están previstas en la ley contrato de trabajo para ir dándole el orden que tienen en la propia ley contrato de trabajo. Una pausa aquí, doy por visto todo lo que es el instituto vinculado con el preaviso, del cual habíamos hablado antes, hablamos la clase pasada y lo doy por terminado. No vuelvo sobre el instituto de preaviso. 231 y siguiente, 232, 233, si existiera alguna duda, estoy a disposición, pero no vuelvo sobre preaviso. Vamos entonces a los supuestos de extinción de la relación laboral. Algunos de estos supuestos son conocidos para ustedes, ya los hemos visto por distintas circunstancias, y tal es así que el artículo 240, que es el primer supuesto de extinción y que se trata de la renuncia, lo vimos obligatoriamente cuando vimos el principio de irrenunciabilidad. ¿Se acuerdan? Cuando vimos principio del derecho de trabajo, vimos el principio de renunciabilidad, dijimos que una excepción a la regla del principio de renunciabilidad es justamente la renuncia al empleo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un vínculo que es voluntario, no es forzoso ni obligatorio, por lo tanto, el trabajador puede renunciar a la relación y al contrato de trabajo cuando así lo decida. Pero habíamos explicado, y solo quiero que recuerden ahora, que la renuncia es formal, está sujeta al cumplimiento estricto de determinada forma, si no, se la toma como no válida. ¿Cuáles son las formas que prevé la ley? Están en el 240, y las únicas dos formas que la ley contrato entiende como que la renuncia es válida, cuando la misma se realiza por telegrama colacionado laboral, es decir, cuando el trabajador concurre al correo, utiliza el método gratuito, principio de gratuidad que ya vimos del telegrama colacionado laboral, y manifiesta su voluntad, o cuando lo hace ante la autoridad administrativa laboral. También va personalmente, acredita la identidad, manifiesta la voluntad de renunciar, y la autoridad administrativa debe notificar al empleador de esa decisión. El artículo dice, la extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador, medio o no preaviso, como requisito para su validez, deberá formalizarse mediante despacho telegráfico colacionado o cursado personalmente por el trabajador a su empleador o ante la autoridad administrativa del trabajo. Los despachos telegráficos serán expedidos por las oficinas de correo en forma gratuita, requiriéndose la presencia personal del remitente y la justificación de su identidad. Cuando la renuncia se formalizará ante la autoridad administrativa, esta dará inmediata comunicación de la misma al empleador, siendo ello suficiente a los fines del 225. Bien.
Sí. En el caso ahí, si el trabajador no da el preaviso, ¿tiene alguna penalidad o se le disminuye algo en el sueldo? Bien, ahí vamos. Bien, Georgina. Primero, consolidemos el concepto. Ya lo habían visto, la renuncia es formal. Solo puedo renunciar por telegrama colacionado laboral o ante la autoridad administrativa. Pregunta de cajón. ¿Puedo renunciar ante escribano público? La respuesta es no. No es válida la renuncia ante escribano público. Pero vamos a ver que el artículo siguiente, que es el 241, tiene otra forma extintiva, que es la que se denomina extinción por mutuo acuerdo, que sí contempla la posibilidad de instrumentarla por escribano público. No se apuren, ya la vemos, pero quiero decirles que eso no es una renuncia. La renuncia es un acto unilateral, es decir, solo el trabajador manifiesta su voluntad extintiva. Y algo que es común, que hemos mencionado en la clase pasada, a todos los efectos de la extinción, es que la extinción tiene efecto recepticio, es decir, se produce no cuando emito mi voluntad, sino cuando esa llega a la esfera de conocimiento del destinatario. Por lo tanto, si el trabajador va al correo, firma el telegrama y rápidamente se arrepiente y va y le dice al de correo no lo entregue y logra que no se entregue, no hay renuncia. ¿Por qué? Porque la renuncia se perfecciona cuando llega al destinatario, no cuando yo lo emití, sino cuando el otro lo recibe. Georgina dice, che, ¿y qué pasa con el preaviso? Porque acabamos de ver en los plazos de preaviso en la clase pasada que hay un plazo común, que es que si el trabajador es el que extingue voluntariamente, tiene 15 días de preaviso obligado, o sea, debería 15 días antes decirle a su empleador la decisión que ha tomado. Si no lo hace, ¿qué pasa? Y bueno, si no lo hace, técnicamente debe esos 15 días de preaviso. Es decir, se le puede cobrar 15 días de preaviso. Pero aquí viene un tema muy importante, que ustedes ya lo han visto cuando vimos remuneración, que es que el empleador no puede retener sumas de dinero, salvo las excepciones que da la norma. Y esto no es ninguna excepción. Entonces, si el empleador quiere cobrar ese preaviso no otorgado, tendrá que promover un juicio, es decir, consignar la remuneración, la liquidación completa, promover un juicio, embargar la suma de los 15 días y recién con una orden judicial y una condena lo va a poder cobrar. En la práctica, esto lamentablemente no se hace y muchas veces se debita de la liquidación los 15 días del preaviso no otorgado. Eso está mal, eso no puede aplicarse y no corresponde porque nuestra legislación no autoriza que el empleador retenga sumas de dinero, lo dice expresamente la ley de contrato de trabajo. Las únicas sumas que pueden ser retenidas son las que están autorizadas por la norma. Acuérdense del 234, 235 que ya lo hemos. 224 y 225. Entonces, a la pregunta de Georgina, ¿debe esos 15 días? Sí, los debe. ¿Se los puede cobrar manu militar y el empleador, es decir, retenérselo? No, no se los puede. ¿Cómo se los puede cobrar? Le tiene que promover un juicio para cobrarle los 15 días del preaviso no otorgado. ¿Esto cuándo se daría? Cuando el trabajador dice, renuncio a mi empleo a partir del día de la fecha. Es decir, renunció abruptamente, yo recibo el telegrama, el trabajador ya no viene más, se provocó la extinción del vínculo. Bueno, y cumplió con darme el preaviso en función del principio de buena fe, que vimos al principio, que vimos en las clases iniciales, debería haberme preavisado 15 días antes. Yo, empleador, puedo reclamar el pago de esos 15 días. ¿Y cómo lo reclamo? Con un juicio donde demando el pago de los 15 días de preaviso. Esto no suele ser común, pero es una posibilidad que está en la ley. ¿Quedó claro, Georgina? Ok. Bien. ¿Alguna duda del 240? No. 241. Este artículo tiene dos supuestos distintos de extinción y para aquellos que agrupan en función de la voluntad, aquí hay una voluntad concurrente de las partes, es decir, ambas tienen una voluntad extintiva, pero es necesario que lo partan al artículo porque los supuestos son diferentes. El primer supuesto es lo que se conoce como extinción por mutuo acuerdo. Las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre
sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados en esta ley. Esto es un artículo que hemos mencionado ya en su momento, que ha generado bastante polémica. De hecho, la Corte el año pasado volvió a expedirse dándole validez a la extinción por mutuo acuerdo, diciendo que es una forma aún prevista en la norma y que como tal, con la debida instrumentación es válida, pero yo les he comentado que muchas veces lo que se sospecha es que atrás de un mutuo acuerdo lo que hay es una negociación de la extinción, es decir, hay un forzamiento a una supuesta despido encubierto y con un pago menor. ¿Por qué con un pago menor? Porque si vemos las consecuencias económicas, y esto no lo dije en renuncia, por más que sea obvio, lo voy a remarcar, cuando yo renuncio al empleo, no tengo derecho a cobrar ninguna indemnización. Sí cobro liquidación final, es decir, sí cobro los días de vengado, el proporcional de vacaciones, el proporcional de aguinaldo, pero no cobro 2.45, ¿eh? Porque es un acto voluntario, extintivo mío, yo trabajador renuncié, no tengo derecho a indemnización. Pues, cuando la extinción es mutuo acuerdo, es por mutuo acuerdo, las consecuencias son las mismas, es igual que una renuncia. ¿Cuál es la diferencia entre un mutuo acuerdo y una renuncia? En que la renuncia es unilateral y el mutuo acuerdo es bilateral. Ambas partes confluyen y en forma conjunta indican que han decidido extinguir el vínculo. Y a su vez, la forma. Como dije hace un ratito, la renuncia no puede ser por escribano. Pues bien, si miran el 241, el mutuo acuerdo sí permite que la extinción por mutuo acuerdo sea por escritura pública, por ante la autoridad administrativa o ante la autoridad judicial. Entonces, la forma también varía. El acto es bilateral y puede ser realizado ahora ante escritura pública, ante la autoridad administrativa o ante la autoridad judicial. E insisto, la consecuencia económica es la misma que la de la renuncia. No hay indemnización. La norma ahí agota, no contempla indemnización, pero en la práctica, normalmente, atrás de una extinción por mutuo acuerdo, hay el pago de una gratificación por cese. Es decir, el empleador voluntariamente, como consecuencia de ese mutuo acuerdo, paga un dinero. Eso se llama gratificación por cese. ¿Hay un cálculo para eso? No, porque no está previsto. Es un acto de liberalidad, si se quiere. Es un acto voluntario donde el empleador puede o no pagar. La experiencia indica de que difícilmente vaya a haber una extinción por mutuo acuerdo si no hay gratificación, porque si lo que el trabajador quiere es renunciar, va al correo y renuncia. ¿Para qué se tomaría en el trabajo de ir a un escribano a hacer una escritura pública y pagar los costos? Y si esto es porque en realidad ha habido un acuerdo de desvinculación. En este momento, donde producto de las decretos de necesidad y urgencia de COVID no hay posibilidad de despido sin causa, hay cada vez más extinciones de mutuo acuerdo. El empleador necesita bajar la plantilla porque por distintos motivos, por la crisis, porque está cerrado, no puede seguir pagando sueldo, y como no puede despedir, acuerda la salida. ¿Y cómo la acuerda y cómo la instrumenta? A través del 241. Va a la subsecretaría o va a un escribano y plasma una extinción por mutuo acuerdo. Por eso es que van a leer cuando estudien o cuando se reciban y empiecen a buscar que hay algunos autores y alguna jurisprudencia que mira con muy malos ojos a este artículo 241, que ha entendido de que si hay algún vicio de la voluntad o ha sido forzado o ha cobrado menos que lo que hubiese correspondido, se puede lograr la nulidad de la extinción por mutuo acuerdo. Pero eso es bastante más finito. Me interesa que entiendan primero las causales. Después podemos ir a la sintonía más fina de qué pasa con el 241 y con la validez o no constitucional que tiene la norma, que la Corte ha dicho que es válido, ¿sí? Salvo que exista vicio de la voluntad. Sí, si, por ejemplo, si hay un vicio en la voluntad para hacer la extinción por mutuo acuerdo, ¿se puede declarar la nulidad del acto? Sí, sí, de hecho, un vicio sería el error, el engaño, que haya sido coaccionado. Por ejemplo, que me dicen, no sé, te voy a pagar 2 sueldos mínimos vital y móvil y me pagan 1,5. Y yo ya firmé el acuerdo, pero me lo pagan después mal. ¿Yo puedo hacer algo? Vas a tener que demostrar
de que el vicio como tal existió. La carga para poder llegar a la nulidad, la carga de demostrar que hay un vicio de la voluntad es de quien le invoca, entonces vas a tener que ser concluyente en ese sentido. Aquí la jurisprudencia es un tanto variada. Yo he tenido casos en Neuquén donde, para que te des una idea, los trabajadores gerentes de una empresa son llevados a un hotel en Buenos Aires, al Hilton, y se les informa que se han detectado determinadas irregularidades, y en función de eso, o se les hace un despido causado imputándole las irregularidades, o se los invita a una extinción por mutuo acuerdo, donde lo que se le paga es simbólico. A lo mejor le correspondía por antigüedad 20 meses de sueldo y se le pagan 2 meses de sueldo. Firman el acuerdo con y en la habitación de al lado estaba el escribano. El escribano viene, firman, cobran y al tiempo iniciaron el juicio. Ese juicio en Neuquén fueron 3 juicios distintos, llegaron a la Cámara y la Cámara entendió que no había vicio de la voluntad y que era válida la extinción por mutuo acuerdo, y que esa información de que habían determinadas causales no implicaba inducir a un error ni a una coacción, que era parte de la libertad del trabajador aceptar o hacerse despedir y después iniciar el juicio. Entonces es un criterio. En el orden nacional, las Cámaras Nacionales de Apelaciones del Trabajo, la Sala 2, la 4 y la 5, son muy proclives a declarar la nulidad de los 241 cuando existe cualquier motivo que hace presumir de que el trabajador fue coaccionado, obligado, que no le quedaban alternativas, que le dicen o cobras esto o me fundo o quebramos, y han declarado la nulidad. Bien. Pasamos al segundo párrafo del 241, porque aquí también hay una voluntad de ambas partes, pero este es otro supuesto. Aquí ya es más por vía de hecho. Eso se llama extinción por comportamiento inequívoco de las partes. Así se denomina esta causal. Extinción por comportamiento inequívoco de las partes. Fíjense que el párrafo dice: se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes si ello resultare del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. Voy a dar el ejemplo para ver si podemos clarificar qué es lo que dice la norma. Supongamos que el trabajador deja de asistir, no va a trabajar, y no es intimado a que se presente, porque el empleador bien podría intimarlo, vamos a ver el 244 bajo procedimiento de abandono de trabajo, pero no lo intima, deja de asistir. No solo deja de asistir y no es intimado, sino que celebra otro contrato de trabajo. Empieza a trabajar enfrente del comercio donde prestaba tareas. ¿Qué hay ahí? Hay una situación de hecho, hay una situación fáctica. No hubo una extinción formal por abandono, no hubo una renuncia, sino que hubo un comportamiento inequívoco. Dejé de concurrir. Perdón, creo que hay problema con mi conexión, ¿o no? ¿Me toman ahí? No, se escucha bien, profe. Ah, bien. ¿No puede ser que ahí haya una violación al deber de fidelidad, por ejemplo, ya que se fue al otro comercio enfrente? Y pero que en principio, como yo no lo intimé, no hay un deber de fidelidad, porque es más, en estos casos lo que suele ocurrir es que está como hablado: che, no voy a trabajar más, me voy a otro lado, pero no mandó el telegrama de renuncia. Y el empleador tampoco lo intimó a que se presente, porque el empleador lo podría haber presentado e intimado con procedimiento de abandono. Y pasa el tiempo y se puede demostrar esto, obviamente que es de interpretación restrictiva, porque siempre estaremos al principio de continuidad de la relación, pero si esto se diera, hay un supuesto de extinción por comportamiento inequívoco de las partes. Esta es una forma extintiva que, si hacen un poco de memoria y ponen algo de ¿No es esfuerzo... el caso de las embarazadas? Cuando no volvían. No, está bien la pregunta, pero no. ¿Por qué? Porque si la trabajadora embarazada, luego de su licencia de los 90 días, es decir, los 45 posparto, no regresa, ahí la ley presume, rompiendo todos los principios, que hay una extinción de la relación laboral. Presume la extinción. Y no solo la presume, sino que recuerden que tiene una consecuencia económica. Se paga el 25% del 245. Entonces, ahí la ley presume la extinción. En todos los otros supuestos, por eso es excepcionalísimo ese criterio de la trabajadora mujer embarazada,
En todos los otros supuestos, lo que la ley presume es la sobrevida del contrato, es la continuidad. Si yo dejo de ir mañana al empleo, cualquiera de ustedes que trabaje en la actividad privada, no vamos a involucrar la actividad pública, deja de concurrir, ¿qué pasa con el contrato? ¿Sigue vigente? Sí, sigue vigente. ¿Por qué? Y porque no presumimos la extinción. ¿Y el empleador qué puede hacer? Bueno, si no le justifico, si no lo llamo, si no le mando un certificado, y me va a intimar. Me va a intimar a que me presente bajo apercibimiento abandono de trabajo, el 244. Supongamos que no me intima y que yo no renuncio y que sigue transcurriendo el tiempo. Y a su vez hay una situación fáctica importante, que es que me voy a trabajar con otro, en el mismo horario que yo tenía. Yo iba de 8 a 2 y 16 a 20 y me voy a otro lugar a trabajar de 8 a 12 y 16 a 20. ¿Qué pasó? Fluyó, transcurrió el tiempo. ¿Cómo se extinguió ese contrato? ¿Se extinguió? Sí, porque hubo un comportamiento inequívoco de las partes con voluntad extintiva. Esa era el supuesto del 241. Perdón, Georgina, te interrumpí. No, profe, que no sabía si se podía dar en el convenio colectivo de los recolectores de fruta que habíamos leído, que si no los llamaban y no se presentaban. Bien. La verdad, le tiraste el tiro justo, mezclaste con el convenio colectivo de los recolectores de fruta, que no es de los recolectores, es de los empacadores, pero al menos le atinaste, bien, le atinaste. Les iba a decir, justamente, antes que nos deriváramos un poquito, que si hacían un poco de esfuerzo y memoria, iban a recordar que cuando yo les explicaba cómo era este tema de la convocatoria a la temporada, ya sea en la cosecha o en el empaque, vamos a limitarlo al empaque para no meter el Estatuto de Rurales, vamos a dejarlo en el empaque, en el convenio 176, que es el al que hace referencia a Georgina. Recuerdan que puede pasar de que el empleador haga la convocatoria y el trabajador no manifieste su voluntad de concurrir. Tiene 5 días para hacerlo, no lo manifiesta y no se presenta, pero no se lo intima y esa temporada no trabaja. ¿Qué pasa con el vínculo? Y en principio el vínculo sigue vigente, porque recuerde que es un trabajador permanente de prestación discontinua, el vínculo sigue vigente. Entonces, y el año que viene, otra vez lo mismo. Pero ¿qué puede pasar ahí? Si al tercer año, vamos a exagerarlo, al cuarto año, el empleador hace la convocatoria y el trabajador viene y se presenta y dice, che, vengo acá y me pongo a disposición para trabajar. ¿Qué puede hacer el empleador? Y el empleador puede decir, no, momento, esta relación ya no está vigente. ¿Por qué? Porque hubo una extinción por comportamiento inequívoco de las partes. Yo no te intimé, vos no viniste, pero a su vez vos seguiste trabajando en el empaque de Cetone, de la competencia mía, y estuviste trabajando las temporadas anteriores. Entonces, tomo esa voluntad como una voluntad extintiva e inequívoca, aplico el 241, tercer párrafo, y el contrato se extingue. Obviamente que la interpretación de esta norma es restrictiva. Si el trabajador demostrara que no ha habido una voluntad extintiva y que han existido elementos que le impedían justificar la inasistencia, no va a haber extinción por comportamiento inequívoco. Si pasaron 5 días y no fue, no puede al sexto el empleador decir, che, voluntad inequívoca de las partes, extinguimos. No. Ese es el límite que hay que poner. Bien. ¿Dudas de esto? Profe, y en ese caso ninguna de las partes le tiene que abonar nada. Consecuencia económica, bien por la pregunta de Zaira, porque me estaba olvidando, es lo mismo que una renuncia. Voy a pagar la liquidación final, es decir, los días trabajados y los proporcionales, y nada más. No hay consecuencia económica alguna, no hay indemnización. Vamos a introducir aquí un artículo muy importante, que es el artículo 242, porque es el que define cuáles serían los motivos para que una extinción se considere causada o con causa. El concepto de justa causa, que está en el artículo 242, es aplicable tanto cuando el empleador despide como cuando el trabajador se coloca en situación de despido indirecto. Vamos de vuelta porque acabo de incorporar una terminología que por ahí no maneja. El concepto de justa causa es el mismo y es aplicable tanto cuando el empleador es el que despide invocando una justa causa, es decir, el empleador extingue
porque dice que existe una justa causa, como cuando es el trabajador el que extingue. Pero ¿cómo extingue el trabajador invocando una justa causa? Colocándose en situación de despido indirecto. Esto es la forma en que el trabajador puede extinguir. ¿Y qué es una justa causa? ¿Cualquier motivo da derecho a extinguir? ¿Cualquier motivo le da derecho a un empleador a despedir a alguien invocando esa causa y no pagar nada? ¿Cualquier motivo le da a un trabajador a colocarse en situación de despido y reclamar que le paguen la indemnización? ¿Están entendiendo el supuesto del que estamos hablando? ¿Sí o no? ¿Sí? Profe, Sí. Sí, profe. ahí no era cuando se pasaba el mes de sanciones disciplinarias en el año. Ese es un supuesto objetivo, es un supuesto particular, digamos, de que puede el trabajador colocarse en situación de despido indirecto si ha sido suspendido más de un mes en el año aniversario. Es un supuesto específico. Aquí estamos hablando de una causal amplia, genérica. ¿Cuándo hay justa causa? ¿Cuándo vos, trabajador, podés extinguir colocándote en situación de despido indirecto? ¿Cuándo el empleador te podrá despedir invocando una justa causa? Lo pregunto así de manera burda. Si Georgina, que trabajaba en el estudio jurídico, llega un día tarde, ¿puedo yo al otro día despedirle invocando esa causa y diciendo, No, habiendo porque usted hay un llegado abuso. tarde, siendo que a mí me revientan los incumplimientos de este tipo, comunicó su despido con justa causa a partir del día de la fecha? No, No. Pareciera que no. ¿Por qué? Porque tiene que Es ser un grave. hecho con la suficiente Porque es gravedad para que desproporcional. configure. Claro. Bueno, ahí Tiene alguien que haber tiene el historial concepto de de gravedad. sanciones, No hay sanciones, dice Diego. tiene que ¿Qué haber más no historial hay? también de comportamientos inadecuados. ¿Y qué más no hay? Vinculado con la gravedad, ¿qué otra cosa no hay? Razonabilidad puede ser. Razonabilidad, dice Laura. Proporcionalidad con la falta cometida. O sea, una cosa es que haya llegado un día tarde y otra cosa es que se extingue el vínculo, que es la consecuencia más grave que puede tener. Entonces, ese concepto de justa causa no es cualquier motivo. Y aquí aparece un término que tiene algún parentesco con el derecho penal, pero que no tiene la misma interpretación ni alcance, que es el concepto de la injuria. En términos del derecho laboral, existe lo que se denomina injuria laboral. ¿Qué es la injuria? Es el incumplimiento. Ahora, ¿cualquier injuria habilita la extinción? No, porque el artículo 242 específicamente dice que la justa causa se va a configurar cuando exista una injuria laboral grave que impida la prosecución del vínculo laboral. Va de vuelta. La justa causa que surge de este artículo 242 requiere que se dé una injuria, incumplimiento laboral grave, no cualquier incumplimiento, y a su vez que impida la prosecución del vínculo laboral, es decir, que no permita que continúe o que siga el vínculo. Porque si lo permitiera, hay que estar a la sobrevivencia del vínculo. Si lo permitiese, hay que aplicar una sanción menor. Ponemos el ejemplo de recién. Georgina llega tarde, primera vez que llega tarde, yo digo, che, esto es un incumplimiento, porque el horario es a las 8, no podés venir a las 9, Georgina. No, sí, está bien, tiene razón. Ahora, ¿es un incumplimiento grave? No lo parece. Entonces, pero es un incumplimiento. ¿Es justa causa para despedir? No, no es justa causa para despedir. ¿Puedo sancionar? Sí. Ahí volvemos al régimen general de sanciones. Podría hacerle un apercibimiento. Si ya tenía antes un apercibimiento por el mismo causal, podré ponerle un día de suspensión. Volvemos a todos los requisitos de la gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad que tiene que tener toda sanción disciplinaria. De hecho, el despido como tal, para la mayoría de la doctrina, es la máxima de las sanciones. ¿Por qué? Porque es la sanción más grave que yo puedo aplicar. Yo puedo, desde la sanción más baja, que es el apercibimiento o el llamado de atención, que es un tirón de oreja, a la suspensión por X cantidad de días, y al máximo. ¿Cuál es el máximo? El despido con causa.
Entonces, el concepto de justa causa no es un concepto que goce de una tabla que uno pueda ir y decir, ah, esto es justa causa. No, aquí hay parte de la dificultad del ejercicio de la profesión que ustedes van a tener, porque es necesario no solo evaluar desde el punto de vista de la empresa o del trabajador dónde está la gravedad, sino que también hay que evaluar qué entiende el tribunal donde vayan a litigar por causa grave. Porque esto es una cuestión de apreciación. Y es posible que para un tribunal determinada falta sea una causa, una injuria laboral grave que impida la prosecución y para otro no lo sea. Porque como no hay un vademecum sobre esto, no hay una tablilla donde yo me pueda fijar, bueno, esta va a ser parte de la complejidad cuando ejercen la profesión. Fíjense qué dice el artículo. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de la inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación. Ahí están los requisitos de la injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación. Eso es la justa causa. Y observen que dice una de las partes, es decir, esto puede aplicarlo tanto al empleador cuando va a despedir con justa causa, como al trabajador cuando se va a colocar en situación de despido indirecto por un incumplimiento, por una injuria laboral grave de su empleador que le impide la prosecución del mismo. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, las modalidades y circunstancias personales de cada caso. Esta es la parte donde yo le decía que queda sujeto a la valoración que haga el tribunal y que por eso muchas veces exige tener algún grado de prudencia en cuando van a tomar la decisión y de evaluación, qué es lo que dice el tribunal de la zona, para saber si verdaderamente esa causa es considerada como un incumplimiento grave o no. Porque puede que el incumplimiento sea probado por ustedes, por el que lo invoca, pero que el tribunal diga sí, pero no era de aquellos graves que impedía la prosecución. Hubiese aplicado una suspensión. No hubiese despedido invocando la causa. Hubiese aplicado una suspensión de 10 días, de 15 días, porque hay que estar al principio de la conservación del contrato y no de la extinción del contrato. ¿Se entendió esto? Es muy importante porque el concepto de justa causa pivotea en todo lo que son los despidos y las colocaciones en situación de despido. Sí, Zaira, me parece que era corto. ¿Ante quién sería la denuncia del contrato? Bien. Digamos, el trabajador se siente injuriado por su empleador, y para poder denunciar ese contrato, ¿a dónde se debería dirigir? Bien. La pregunta de Zaira parece obvia, pero es de un grado de complejidad de ustedes que están ahí que no trabajan o no tienen relaciones laborales activas como para saber, si yo me voy a colocar en situación de despido, ¿qué tengo que hacer? Porque esa es la pregunta de Zaira. Bueno, acá dice denunciar el contrato. ¿A quién lo denuncio? ¿Voy a la policía? ¿Lo denuncio? ¿Voy a la fiscalía? ¿Lo denuncio? No. Entiendan el concepto de denuncia como una forma de resolución contractual causada. ¿Y a quién le notifico la resolución contractual? A la contraparte, al contratante. ¿Quién es el contratante? El empleador. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Por eso está muy buena la pregunta, para que entiendan el sentido práctico. Voy a mandarle un telegrama colacionado laboral a mi empleador, donde le voy a decir que por esta causal, que le voy a describir de manera concreta, que yo entiendo que configure una injuria laboral grave que impide la prosecución de la relación laboral, me considero en situación de despido. Es decir, eso es colocarse en situación de despido indirecto. Vamos a bajarlo a un ejemplo para que no queden dudas. Supongamos que Zaira, que está trabajando ya hace tiempo en el estudio, viene y me intima primero por una carta documento y me dice, siendo que estoy trabajando horas extra todas las semanas y que no me las viene pagando desde hace 3 meses, intimo por la presente plazo 2 días hábiles laborales, me cancele la suma de pesos tanto el concepto de horas extras adeudadas, bajo apercibimiento de considerarme en situación de despido indirecto ante su incumplimiento. Me intima. Yo, que soy su empleador, le contesto, usted jamás trabajó horas extra,
de casualidad que si trabaja las que viene trabajando las 8, porque cumple bastante poco con su débito laboral, niego a deudar suma alguna bajo cualquier rúbrico. ¿Qué ocurrió ahí? Ella denuncia un incumplimiento. ¿A quién? A mí, que soy su empleador. Me dice, che, pagame las horas extras. Y si no me las paga, voy a considerar que esto es una injuria grave y no voy a seguir trabajando, me voy a colocar en situación de despido. Yo niego la situación. ¿Qué camino le queda a Zaira? Como me intimó bajo apercibimiento considerarse en situación de despido indirecto, el camino es hacer efectivo el apercibimiento. ¿Y cómo lo hace efectivo? Nuevo telegrama donde me dice, ante su negativa infundada a pagarme las horas extras que me adeuda, considero ese incumplimiento como una injuria laboral grave que impide la prosecución, porque yo no quiero seguir trabajando con un tipo que no me paga las extras. No es algo que podamos salvar. Es grave porque es plata, es alimentario, y a su vez usted me dice que no me las debe, entonces me está haciendo trabajar y no me quiere pagar. Me considero en situación de despido. ¿Eso qué trajo aparejado? La extinción del vínculo por una causal que invocó ella. Es decir, ella utilizó el 242, se colocó en situación de despido indirecto y ella, la trabajadora, extinguió con causa el vínculo. Ahora, yo le contesto negando y ahí queda la cosa. Y Zaira dice, che, bueno, bárbaro. Y ahora me quedé sin trabajo, me pagan 2 pesos porque es la liquidación final. ¿Qué hago? Bueno, como el trabajador es el que ha extinguido, porque es ella la que se ha colocado, y yo he dicho que no corresponde, ella va a tener que promover una acción, puede ser primero un reclamo administrativo en subsecretaría, o una mediación en el caso de Río Negro, o una acción judicial laboral, donde me reclame qué, y me va a reclamar que le pague la indemnización del 245. ¿Por qué va a reclamar el 245? Porque ella ha tenido que extinguir porque existe una injuria laboral grave que le impide la prosecución. Y eso es lo mismo que un despido sin causa. El efecto es exactamente igual. Cuando el empleador despide sin causa, paga el 245. Y cuando el trabajador se coloca en situación de despido, con fundamento, con causa en el 242, reclama el 245. Por ahora el 245, luego vamos a ver que hay otras multas, también va a ser la sustitutiva de preaviso, también va a ser la integración del mes de despido según la fecha, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo, porque la pregunta de Zaira, que parecía que merecía como una respuesta muy rápida y frente al empleador, no es tan simple, porque eso les implica que ustedes se puedan construir todo ese vínculo como se da en la práctica. Es, yo no le pagué las horas extra, ella me intima. Yo le digo que no se las debe, ella se coloca en situación de despido. Eso extingue el vínculo, pero para cobrar va a tener que promover el juicio. ¿Y qué va a tener derecho a cobrar? Como si hubiese sido un despido sin causa. ¿Por qué es el mismo efecto? Porque ella tenía causa para extinguir porque yo le incumplí. Que es lo mismo que si yo le hubiese despedido sin causa. Si yo la despido sin causa, tengo que pagar la indemnización del 245. Si ella es la que extingue invocando el 242 y luego lo prueba, va a tener derecho a cobrar la misma indemnización. ¿Zaira, se entendió o te perdiste en la explicación? Sí, profe. No, se entendió re bien. Es que abriste una puertita grande porque esto no lo agotamos hoy, seguimos en la próxima clase. Es entender en la práctica cómo se dan las extinciones. Es muy sencillo decir yo renuncio, voy al correo, mando un telegrama, renuncié, listo. Pero 4 días me pagan la liquidación y se acabó. Ese es el supuesto más fácil. Hacemos un mutuo acuerdo, vamos al escribano, hacemos el mutuo acuerdo, firmamos, si cobro gratificación, listo, se terminó. Ahora, cuando empezamos con la extinción causada, es donde empezamos con la casuística para poder ver. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar el 242. El 242 es el que define de manera genérica qué entiende la ley por incumplimiento o justa causa para la extinción. Eso es injuria laboral grave que impida la prosecución de la relación laboral. Voy a poner un ejemplo similar al de recién para que vea cuándo puede haber injuria laboral grave que impide y cuándo no. Recién dijimos que Zaira me intimaba porque yo le debo horas extras de, supongamos, 30 horas mensuales, que es un número importante de horas extras. ¿Qué pasa si Zaira me intima, atento a haberme liquidado una diferencia salarial de 10 pesos en menos en el mes de mayo, lo intimo a que pague esa diferencia, bajo apercibimiento considerarme situación de despido indirecto?
¿Tiene lógica la intimación? Son 10 pesos. ¿Qué puede hacer? Y el apercibimiento debería ser, en vez de colocarme en situación de despido indirecto, bajo apercibimiento de reclamar la suma que me adeuda por las vías correspondientes. Sigue trabajando, va a la subsecretaría, va a una mediación o inicia un juicio laboral para cobrar los 10 pesos. ¿Hay un incumplimiento? Sí. ¿Es un incumplimiento grave? Sí, no sé, está bien, es salarial. ¿Impide la prosecución? No. ¿Por qué no impide? Porque puede seguir trabajando lo mismo con esa diferencia. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo y tal vez forzándolo, pero para que entiendan que no todos los incumplimientos de un lado o del otro lado justifican la extinción del vínculo. Entonces, para que justifiquen la extinción, tienen que ser muy cautelosos y ver si ese incumplimiento es grave y, aparte de ser grave, impide la prosecución de la relación laboral. Porque puede ser grave y puede permitir lo mismo que procedía la relación laboral. ¿Alguna duda? ¿No? Están muy callados. Eso es preocupante. Bien. Principio de invariabilidad de la causa. Este ya lo hemos mencionado, pero es el momento de reforzarlo y que lo entiendan. ¿Qué es el principio de invariabilidad de la causa? Cuando el empleador invoca la justa causa para despedir, o cuando el trabajador se coloca en situación de despido indirecto invocando una justa causa para ello, lo que hace es consolidar la causa, es la foto, como digo yo, de la situación. Y eso va a ser lo que va a tener que probar en un caso u otro. Va a tener que probar que existió ese incumplimiento grave que impedía la prosecución de la relación laboral. No puede luego variarlo, no puede modificarlo, no puede alterarlo. ¿Por qué? Porque viola el principio de defensa en juicio. Si a mí me intima Zaire y me dice que le debo tantas horas extra y que por eso, y después cuando yo le contesto y no, y ella se considera en situación de despido, dice, no, no eran horas extra. Lo que usted me debe son la diferencia de los viáticos mal liquidados más los días de feriado nacional que no me pagó. Y eso es lo que ella prueba en juicio. Lo que pretendió es cambiar la causa. Y eso no se puede hacer, porque el principio es que la causa es inmodificable. Se llama principio de invariabilidad de la causa. Fíjense cómo dice el 243. El despido por justa causa dispuesto por el empleador, como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, esto es colocarse en situación de despido indirecto por parte del trabajador, deberán comunicarse por escrito con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones anteriores. Por eso es tan importante la situación de los intercambios de telegramas colacionados y de carta documento. O sea, todo lo que es la cuestión previa al juicio determina luego de qué va a tratar el juicio. No es un tema menor qué se dice y cómo se dice cuando yo intimo o cuando yo despido con causa o cuando yo me coloco en situación de despido. ¿Por qué? Porque ahí até la suerte de lo que después voy a poder probar y de cómo me va a ir en la contienda. ¿Por qué? Porque no tengo forma de después alterarlo o modificarlo. Este principio, su principio básico, se llama así, invariabilidad de la causa. ¿Dudas de esto? Vamos a dar dos supuestos más y por la hora que estamos vamos a cortar. Vamos al abandono de trabajo, 244. Este es un supuesto específico más. ¿Qué ocurre aquí? El trabajador ha dejado de asistir o de concurrir al trabajo y no ha justificado sus inasistencias, no ha notificado los motivos por los cuales está faltando. Y aquí la ley dice que si no hay en conocimiento del empleador los motivos por los cuales se están dando la ausencia, debe, si quiere configurar el abandono, intimarlo por un plazo mínimo razonable a que se presente a trabajar. Si una vez que lo intimó y que transcurrió el plazo no concurre, recién allí se puede configurar el abandono de trabajo. Hemos visto ya este artículo también cuando vimos modalidad de temporada, porque dijimos que así como si el empleador no hace la convocatoria, la ley presume la extinción,
Si el trabajador no se presenta, la ley no presume nada, con lo cual hay que ir al 244. Es decir, que si el trabajador no se presenta y yo quiero extinguir, lo voy a tener que intimar, y una vez que transcurra el plazo, recién ahí voy a poder aplicar el abandono. Voy a leer el artículo y voy a explicar cómo funciona esto en la práctica, porque a veces se generan algunas confusiones. El abandono de trabajo como acto de incumplimiento del trabajador solo se configurará previa constitución en mora, mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo por el plazo que imponga las modalidades que resulten en cada caso. Esto dice el 244. Ahora bien, me estoy quedando sin voz. ¿Alguien se anima a explicarme en la práctica cómo es que se aplica y cómo se configura un abandono de trabajo? Creo ya haberlo contado, pero a ver si alguno se anima y me lo cuenta. Y por lo que dice el artículo, profe, yo lo que entiendo es que, por ejemplo, falto 2 días sin presentar certificado, mi empleador me constituye en mora, por ejemplo, me manda una carta de documento que me presenta a trabajar, yo no me presento, ahí se considera como abandono de trabajo. Bien, pero a eso le falta la práctica, los condimentos. Yo pregunto, faltó 4 días Sol. Bien, Sí. Yo soy el empleador. Hoy, 26, despacho una carta de documento donde le intimo 2 días hábiles, plazo mínimo razonable que exige la ley, 2 días hábiles a que se presente a realizar sus tareas bajo apercibimiento de abandono de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si no viene mañana y pasado, yo el lunes le puedo extinguir el vínculo? Bueno, Sol, la habías hecho muy fácil, lo dijiste así como diciendo, mire lo que me está preguntando, profe, es una pavada, lo dice la propia Sería norma. un plazo muy corto, 2 días. Que en ese plazo de 2 días hábiles se me da a mí para que o me presente o responda quizás, justificando esas inasistencias. Bien, está bien. Y Diego dice, che, es poco 2 días. No, es el plazo razonable mínimo que da la ley. Aplica el criterio del 57, pero la pregunta es, yo despaché hoy la carta documento. ¿Cuándo comienzan a correr los 2 días hábiles? Cuando yo la recibo, hago Efecto recepción. recepticio. Eso. Entonces, si yo hoy la despacho, y Sol, que está en Picún, que el cartero va con Que el lleva a caballo por caballo adentro, porque no llega, correspondencia. porque está ahí en el chocón, se queda, y se inundó el chocón y se rompe y se notifica recién el miércoles que viene, los 2 días hábiles laborales son jueves y viernes. Pero yo lo único que hice hasta aquí fue intimarla bajo apercibimiento de abandono. Como dice Sol, si ella el miércoles, que estaba en Picún, recibe la intimación y dice, pero yo le dejé el certificado a una amiga y no se lo llevó. Entonces el jueves viene y se presenta a trabajar o viene con el certificado y dice, doctor, tarde, pero acá está, este es el certificado, yo estaba hisopada de COVID, no podía venir. Entonces, ¿hay abandono? No, no hay abandono, porque dentro del plazo que yo la intimé, vino y justificó la inexistencia o vino y se presentó a trabajar. Entonces, solo hubo intimación. Puede que se presente o puede que justifique, como dijo Sol. Ahora, pasan los 2 días y no se presenta. Profesor, le hago una consulta. Sí, Malena. En el tema de abandono, lo importante es que no haya comunicado del trabajador. Es decir, que yo lo llamo y le digo, mire, puede ser que tenga COVID y me desaparezco, no sé, varios días, o directamente no tengo que haber dicho nada. No, está bien. La pregunta de Malena es, che, acá hay que notificar formalmente o basta con que yo dé aviso. El abandono, como es una extinción, es restrictiva la interpretación. Y para que haya abandono, esto lo dice la jurisprudencia y la doctrina, no lo dice el artículo, tiene que haber un desinterés del trabajador en cumplir con el débito laboral. Porque es una sanción extintiva por haberse desinteresado de su relación. Si como dice Malena, no se desinteresó, sino que llamó y le dijo al de Recursos Humanos, che, escúchame, tengo riesgo de COVID positivo porque mi pareja dio positivo. Bueno, después va a ser un tema de buena fe y de cómo lo pruebe o no lo pruebe, en el sentido de que pueda acreditar que esa conversación existió.
pero el abandono como tal no es la piolada del empleador de rápido intimarte para configurártelo. Es cuando hay un desinterés en la relación, en el vínculo, cuando no tengo noticia. Se desapareció, no solo no me avisó Malena, sino que la llamo, le mando WhatsApp al teléfono y me da fuera del área de cobertura. No sé dónde está. Ojo, y ahí me acordé de otro ejemplo para dar, hoy tuve una consulta sobre eso. Si yo sé que mi trabajador está impedido de venir porque, por ejemplo, está privado de la libertad, y voy y le mando y lo intimo y le quiero configurar el abandono, eso es obrar de mala fe. Y esa extinción no va a ser válida y hay jurisprudencia sobre eso. Porque el abandono es el desinterés. Si alguien está privado de la libertad, está impedido de concurrir, no está abandonando el trabajo. No nos metamos el juicio de valor porque está privado de la libertad, porque no es un resorte nuestro. Está privado de la libertad. Punto. ¿Hay un abandono de trabajo? No, no hay un abandono. Hay una imposibilidad de cumplir con el débito laboral. Es una suspensión de hecho del vínculo, no cobrará los días, pero no hay abandono. Déjenme seguir con el relato de los ciclos de los pasos, porque me parece que ahí es donde a veces cometen el error. Intimé, hoy mandé la carta de documento, hasta que no llega no compute el plazo. Llega el miércoles que viene, jueves y viernes para que se presente. Supongamos que Sol ni llama ni se presenta. La pregunta es, ¿operó el abandono y quedó configurada ya la extinción? Yo entiendo que sí. ¿Se me cortó la señal o están todos muy serios? Te pone todo así como... No, profe, yo entiendo que sí porque el artículo como que no dice algo más así como algún requisito. ¿No se tendría que configurar algo más formal? Yo te intimé bajo Como dejar una apercibimiento de constancia. configurar abandono de trabajo. Hasta tanto yo no haga efectivo el apercibimiento, no hay abandono. Entonces, pasaron los 2 días y puede que vos venga al tercero, al cuarto, al quinto y trabajes. ¿Y qué pasó con el vínculo? Sigue vigente. Porque hasta tanto que yo usted me no tiene haga que efectivo... intimar. Perdón, Sol. O sea que sería, usted me intima bajo apercibimiento de abandono de trabajo. Yo lo recibo, no me presento, no quedo en situación de abandono, sino que usted tiene que hacer como realizar efectivamente. Exacto. Falta una nueva comunicación donde yo haga efectivo el apercibimiento y considere configurado el abandono de trabajo ante tu silencio o incomparecencia, y ahí recién se produce la extinción. No cuando yo lo emita, sino cuando te llegue a vos. Por lo tanto, vean que no es tan simple el abandono, porque la gente entiende, dejó de trabajar, lo intimaron, listo, se configuró el abandono. Eso está mal. Primero, dejó de trabajar, hay que ver por qué motivos, si es que existió un acto voluntario de desinterés en el vínculo, si fue intimado, si transcurrió el plazo, si no se presentó, si no justificó, y recién ahí se hizo efectivo el apercibimiento del empleador. Belén, no sé si eras vos la que me preguntaba. Sí, profe, disculpe. Entonces, parecido al tema de las sanciones, vieron que por ahí cuando llegas tarde una vez, te advierten, llegas tarde otra vez, te vuelven a advertir y así, hasta que, bueno, llega un momento donde directamente te pones en situación de despido o ellos directamente te despiden. No es lo mismo, porque en las sanciones, cosa que ya vieron con Sergio, lo que hay es un principio de la gradualidad y la proporcionalidad. Entonces, el primer incumplimiento, si es un incumplimiento leve, va a merecer un apercibimiento, podrá haber más de un apercibimiento, y después las suspensiones van a ir increciendo según el incumplimiento que tenga. Pero eso porque cumple con los requisitos que contempla la Ley de Contrato de Trabajo para que la sanción sea razonable, gradual y proporcional. Aquí no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la buena fe de que yo te intimo para que vos te presentes en ese plazo o justifiques la inasistencia. Como el principio de la ley es que vamos a estar a la sobrevivencia del vínculo, a que el vínculo va a seguir vigente, yo no tengo noticias tuyas, te intimo, vení, presentate o decime. Puede ocurrir, como dice Sol, que en esos 2 días va y se presenta a trabajar, o va con un certificado médico. ¿Qué ocurrió ahí? Nada, ya está. Punto. Voy a hacer una explicación adicional producto de lo que dice Belén, y voy a atar una cosa con la otra. Supongamos que Sol, 4 días que no viene al estudio.
Yo cero noticia. Mando la carta documento, Sol la recibe y al día inmediato posterior viene y se presenta. Sí, Sol, ¿qué pasó? No, nada, no. Tenía ganas de quedarme allá en Picún. No quería laburar. Estaba con unas amigas y la verdad que, pero no, bueno, pero voy a seguir trabajando. Ok. ¿Hay abandono? No, no hay abandono. ¿Qué hay? Pero puedo ser pasible de una sanción disciplinaria por tomarme Ahí esa está. atribución. ¿Pero qué hubo? Hubo un incumplimiento, porque hubo una ausencia por 4 días en forma injustificada. Yo que soy su empleador, le digo, che, Sol, bien lo tuyo, pero acá me dejaste 4 días, ¿sabés qué? Atento a haberse ausentado sin aviso ni justificación del día tanto al día tanto, comunico a usted una sanción disciplinaria de X. Apercibimiento o, como yo lo creo que es un poco más grave, un día de suspensión que lo va a cumplir en tal fecha. Entonces, ¿qué ocurrió? No se configuró un abandono, porque ya se presentó, pero sí quedó evidente un incumplimiento. Ese incumplimiento no es de los graves que impide la prosecución, sino que es un incumplimiento pasible de sanción. Entonces, por eso es que le aplico la sanción disciplinaria. ¿Se entendió? Para que el abandono quede configurado, insisto con este concepto, primero que nada debe haber un desinterés del trabajador en continuar con el vínculo. Si hay un impedimento, no hay abandono. Algo que es muy común y que van a ver cuando ejerzan la profesión en breve, es qué pasa cuando el trabajador está con licencia médica. Las famosas enfermedades inculpables que ustedes vieron con Sergio del 208 al 213, está con el certificado de la psicológica, el empleador le hace un control médico en los términos del 210 y el control dice, che, está apto, que venga y se presente. El empleador, si lo intima bajo apercibimiento de abandono, está mal. Porque no es que el trabajador tiene un desinterés en trabajar. Lo que tiene es un certificado médico. Sí, pero yo tengo un alta del mío. Bueno, eso es otra discusión. En esos casos, ¿cuál tiene preeminencia? El criterio de la jurisprudencia es que tiene preeminencia el médico tratante, eso ya lo han visto, pero ahí no hay un desinterés. Ahí hay una causal que el trabajador dice que es válida, su certificado médico, y el empleador dice que no. Entonces, para que haya abandono real, técnico, en los términos del 244, tiene que haber un desinterés del trabajador. Tiene que ser intimado, no tiene que presentarse ni justificar, tiene que pasar ese plazo y recién ahí se hace efectivo el apercibimiento y se extingue por abandono. La consecuencia del abandono, en términos económicos, es asimilable a la renuncia. No se paga indemnización, se cobran los días trabajados y los proporcionales correspondientes. Nada más. Perdón, alguien me quería preguntar algo, me parece. No sé si habló alguien más. Yo quería preguntarle algo. La última parte del artículo donde habla del plazo que impongan las modalidades que resultan en cada caso. ¿Ese es el plazo mínimo razonable de los 2 días? Exactamente. Está abierto porque no está tabulado, porque podrían haber circunstancias excepcionales que justifiquen un plazo más bajo, que podría ser de un día. Hay algún caso de jurisprudencia en el caso de los pilotos de avión, de las aerolíneas internacionales, por la necesidad de poder sacar el vuelo, y podría ser mayor en función de donde se encuentre. Si yo tengo un trabajador que sé que reside, por ejemplo, en Jujuy, y que está de vacaciones y no se presenta y sigue residiendo en Jujuy, y estamos con COVID y en el medio de esta cuarentena no se puede trasladar, es posible que los 2 días hábiles no sea un plazo razonable porque se ve impedido de llegar y de cumplir. Entonces, salvo esas circunstancias excepcionales que se dan muy pocas veces, el plazo es el plazo de 2 días que se toma. Computado, insisto, desde que el trabajador lo recibió, recién a partir del primer día laboral siguiente, sería el primer día a presentarse, más otro día más, y ahí es cuando se vence el plazo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que hoy vamos a dejar acá, 5:44, vamos a hacer un corte. El 2:45 lo doy por visto, si hubieran dudas o alguna pregunta, perdón, voy a ir al 2:46 nada más que para leerlo como anecdótico porque ya lo explicamos. Esto es despido indirecto, cuando el trabajador hiciere denuncia del contrato, este término que usó Zaira, ¿ante quién denuncio? Esto es la resolución del contrato, o sea, usa la palabra denuncia como sinónimo de resolución contractual. Si el trabajador hiciere denuncia o resolviera el contrato de trabajo fundado en justa causa,
justa causa del 242, tendrá derecho a las indemnizaciones del 232, 233 y 245. Esto es, indemnización sustitutiva de preaviso, integración en el mes de despido e indemnización por antigüedad. Por eso ya expliqué que esto es asimilable al despido sin causa. Cuando yo despido sin causa tengo que pagar eso. Cuando el trabajador se coloca en situación de despido indirecto, tiene derecho a cobrar lo mismo que si hubiese sido despedido sin causa. ¿Mm? Ese es el artículo 246. ¿Bien? Ok. Si no hay dudas ni preguntas, los vamos a despedir. El viernes va a dar Sergio. Sí, Agustina, perdón. No, nada, lo aprendí porque las veces que me he querido despedir siempre lo tengo apagado. Ah, bien. No, Así que justo vi tu- lo aprendí con antelación. Bien. No, me marcaba como que habías hablado. Chicos, Chao, profe. les digo algo. Hay un práctico que imagino que ya colgó Ezequiel. ¿Lo alcanzaron a ver? ¿Qué tal? Hola, soy No de lo vi, Derecho profe. Social. Yo vi- Tenemos un práctico de Derecho Sindical. Hay una Profe, ayudante. también profe, yo no lo vi. si le puede decir que suba la clase también de comisiones médicas, porfa, que dio. Por O mí. sea, yo sería su secretario, digamos, el secretario Por privado, favor. Zaira. Yo le digo, está bien, sí, yo le digo a Ezequiel. Si le puede Que suba la preguntar, clase y digo. que más vale que esté buena porque se la voy a chusmear yo y si no, lo mando. Que el práctico lo difunda y les mande mail porque el práctico ya está. El práctico de Derecho Sindical que les comenté en la clase pasada que íbamos a hacer sobre criterios de la Corte, constitucionalidad e inconstitucionalidad de la Ley 23.551, modelo sindical argentino. Es importante que lo empiecen a trabajar porque si bien vamos a dar alguna clase, ustedes tienen fecha de vencimiento y de presentación. Yo no sé si Ezequiel ahora lo voy a mirar, puso los créditos, pero si no yo voy a difundir qué créditos tienen con la aprobación de ese práctico para el segundo parcial. Ya tenemos fecha de Profe. segundo parcial. Sí, Georgina. No, que yo vi en el Petco cuando entré, que es un lugar donde dice nombre, pero no dice nada. O sea, es como que tenemos que presentar y dice plazo 2 de junio. Pero no entendí, como que tipo no dice las consignas, o por lo menos a mí no me aparecieron. Está en unidad 2. O sea, Yo también vi eso de nombre. este chico es un chico joven, es más joven que yo. Créanme que fue alumno mío hace 2 o 3 años, no puede En ser la que no maneje el unidad sistema. 13 dice que está. Profe, Sí. deje de grabar igual por las dudas. No, si yo me le animo a Porque en la Ezequiel, es escuela, alto, pero lo en pido las mucho. grabaciones, profe. Sí, me fijo ya, lo miro y si hay algún error, punto. Pero si no, ya les comento. Yo no lo miré, hoy me preguntó y le dije subilo, porque habíamos estado hablando de cómo, pero no miré cómo quedó colgado. Así que ahora verifico eso, no se preocupen. Y más tardecito subo la clase porque me cuesta un poco que termine de bajar y subirla a YouTube, pero tipo 9 de la noche, 8 de la noche va a estar. Un cariño, nos vemos la semana que viene. No, Nos profe, vemos. gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias.